mucho que no voy, pero es una higuera que está en lo alto de la montaña, en lo que se llaman los búnkers del Carmel, que es un búnker de la Guerra Civil, que está un poco ahí como medio ruinas, medio lugar Mm, histórico, pero la gente puede ir y sentarse, se ve toda Barcelona, ¿no? Y la verdad es que había mucha gente qué siempre hermoso. sentada debajo. Claro, fuimos en verano, hace un calor que no veas, y estaba todo el mundo intentando sentarse a la sombra de la higuera para ver la ciudad, para Mm. charlar. Entonces era un lugar súper, súper bonito. Bueno, estoy aquí charlando con Almendra, estamos debajo de la higuera, virtual, un poquito virtual, pero bueno. Llevamos ya un rato charlando, así que no sé si vamos a repetir cosas o no, o si os va a faltar información de lo que estamos haciendo. Almendra, creo que va a ser mejor que te presentes tú y digas un poco a qué te dedicas, porque yo luego quiero hablar del documental que acabas de hacer, entonces casi que es mejor que digas Bueno, un poquito, aunque la sea. no, la no presentación. Sí, Bueno, mi la no. nombre es Almendra Fantilli, tengo 29 años, vivo en la ciudad de Córdoba y ahora mudándome para España en algún momento cuando la cuarentena lo permita. Sí, a saber cuándo el La Señor lo va a permitir, burocracia. la burocracia y las vacunas y bueno, todo este lío que ya todos conocemos. Eh, y bueno, sí, soy comunicadora social y me interesa mucho la vida con otros, pensarla, trabajarla, preguntarnos cómo es esto de convivir con otros, con otras, cuáles son los límites propios y cuáles son los puentes que tendemos con los que son distintos a nosotros, que encontramos eso por todos lados, y no solamente en el ámbito eclesial, sino también en los espacios de trabajo, en los espacios donde vivimos, ¿no? Cómo nos ligamos a los demás. Eso me interesa Interesante. mucho. Sí, es súper Sí. interesante. Y yo sé que has hecho el documental este del culto. He visto un montón de publicidad por ahí. Y no, no, a ver, lo pensé después. Primero dije, no, sí hay que hablar de, porque el programa de hoy se llama El día que olvidamos la comunión. Y lo primero que pensé fue, oye, esto hay que hablarlo con Almendra. Pero luego dije, anda, que es verdad que ha hecho lo del culto. O sea, vino El culto. después. Sí, sí. O, bueno, el culto es una película documental de 63 minutos que estamos presentando en festivales y el 9 de abril hacemos una van premiere acá en Córdoba. No me quería ir de Córdoba, de mi ciudad, sin antes mostrarla, verla con amigos, con Sí, amigas y bueno, entregarme un poco al público, que qué estoy en una bien. etapa donde yo con la peli básicamente aprendí todo, porque empecé unos talleres, que Sí. paradójicamente un taller de cine documental comunitario, unos talleres informales, con unos profes que ellos son documentalistas, y hice un año en el 2017 el taller, y en el 2018 les pedí a mis profes repetir el taller para poder continuar elaborando la película, y mis profes, sí, muy amablemente me volvieron a aceptar como repitente del curso. Y muy gracioso porque se creó, se gestó en un ambiente no religioso. Sí. Entonces, eso le daba un dinamismo y un aspecto de juego, ¿no? Como de lúdico, porque teníamos que ver, bueno, cómo vamos a poner las cámaras, cómo vamos a montar el equipo de sonido, y mis profes y mis compañeros haciendo el culto. Se ubicaban las sillas, o sea, uno simulaba el pastor y mientras íbamos viendo dónde poner la cámara. Así que fue un juego muy, muy, muy lindo, muy divertido. Y bueno, sí, la peli aborda la celebración litúrgica de cuatro iglesias. Es una peli documental con un tinte observacional o etnográfico, digamos. No hay un relato, una voz en off Sí. relatando lo que se está viendo o explicando, sino es a través de la observación misma de lo que está sucediendo, donde yo cuento cosas, o muestro Claro. cosas, o digo Mm. cosas, mostrando a los hermanos que están en esas cuatro reuniones de distintas tradiciones evangélicas. Así que bueno, ahí vamos con la peli. Qué interesante, porque claro, es lo que dices, para nosotros es una cuestión un poco teológica, ¿no? De nuestra vida, o sea, nosotros los cristianos, se entiende, pero Sí, para el sí, resto de sí, la sí, gente sí. es un hecho sociológico, es el hecho de que existan esos cultos es una cuestión como un marciano que acaba de llegar aquí y dice, ¿qué es esto? ¿No? Hay que explicarlo, ¿no? Y explicar Tremendo. el hecho sociológico de culto es una cosa súper interesante. Había una cosa que me interesaba Sí, mucho, porque, sí, 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 no, no, en relación a eso que sí, decías, eh,
acá como que me he vinculado también con una antropóloga específicamente, Mariana Espinosa, y con algunos cientistas de la religión, porque también en esa búsqueda de entender qué hago en la iglesia desde cuántos años y dónde está Dios y por qué nos juntamos con otros y qué sucede cuando nos juntamos en el culto, también me tuve como que distanciar, viste que dicen los sociólogos dicen que los hechos sociales se explican con hechos sociales, y tuve que hacer ese ejercicio como de abstracción para poder como mirar y observar analíticamente también eso que soy, digamos, o sea, fue divertido, fue lindo y fue también muy trauma, fue mi terapia, por así decirlo, mi trabajo de sonido interior con el Señor, más o menos elaborarlo, y, y sí, ni hablar, porque la gente que no ha ido a la iglesia, o sea, hay que explicarle lo que hacemos Claro, y por claro. qué hacemos lo que hacemos. Entonces, Sí, claro, es que eso me pareció venimos, una buena... es verdad lo que dices de a veces necesitar la terapia contra el trauma, pero a veces sencillamente Sí. el hecho de la observación. A mí me pasó ese fenómeno en una clase de traducción de hebreo de Génesis. O sea, ese mismo Ajá. proceso de decir, esto es a la vez observar mi trauma desde fuera y rehacer y reconstruir cosas de mi propia espiritualidad. A mí me pasó en una clase de la universidad, Mira. así que te entiendo muy bien. Y claro, yo es que, no sé, lo veo súper interesante el hecho este de las comuniones, de las comunidades, ¿no? Mm, Claro, era algo que pensaba mucho para preguntarte o para hablarlo contigo, el hecho de que, por ejemplo, te vi haciendo fotos sobre la manifestación del 8M, no sé muy bien en qué ciudad estabas, pero te vi que estabas ahí hace nada, o sea, hace unos días ahora, ujú, de cuando estamos grabando, ¿no? Y dices, hay una comunidad ahí que no es necesariamente alrededor ujú. del hecho religioso, o sea, y hay otras comunidades que sí están en torno a lo religioso, y entonces un poco como que pensáramos, o sea, o charlando, que pudiéramos encontrar cuál es la diferencia que hay entre esas comunidades que se hacen en torno a Cristo y las que no se hacen en torno a Cristo. Pero claro, yo pensando eso dije, es que hay muchas comunidades que parece que están en torno a Cristo, pero en realidad no son en torno a Cristo. Hay iglesias que nos da la sensación de que Ujú. están hechas en torno a Cristo, pero luego cuando te metes dentro y lo observas, dices, en realidad el hecho que los une no es ese, y es súper curioso porque ya ahí empieza, no sé cómo llamarlo, yo lo llamo, empieza la voladura de cabeza, porque ya no tienes sitio seguro sobre el que agarrarte. No sé qué piensas tú de eso. Bueno, sí, creo que somos como que tenemos identidades muy, o sea, los seres humanos, las personas, tenemos identidades que nos atraviesan desde distintos ejes o distintas temáticas, y me parece que cuando yo, incluso me acuerdo cuando empecé a hacer el documental, era un taller de cine documental comunitario, tenía posibilidades en ese momento de hacer de tres comunidades. Una comunidad que es una toma de tierras donde yo trabajo en un espacio de prevención y asistencia de los consumos problemáticos en un barrio muy periférico de la ciudad, y que fue una toma de tierras y los vecinos se organizaron y reclamaron esas tierras, cumple más de 10 años, ya, las Uh-huh. tierras ya pasaron a ser casi de las personas, pero bueno, esa era una comunidad, se llama Comunidad Marta Juana González, que tiene el nombre de una desaparecida de la dictadura de acá, Uh-huh. y trabajo hace 6 años ahí. Eso era una posibilidad de comunidad. Otra posibilidad de comunidad es la comunidad sorda. Yo soy intérprete de lengua de señas Ah, qué y guay. durante 9 años estuve estudiando con las personas sordas, eh, y también investigando sobre la lucha de los sordos por el reconocimiento de la lengua de señas. Y Uh-huh. entonces también me atraía esa temática en torno a, bueno, esto que los unía, digamos, que era la Uh-huh. posibilidad de no escuchar, pero poseer lengua de señas como lengua para comunicarse con otros. Y mis profes me incentivaron y me motivaron, ellos me motivaron a que hiciera el documental sobre el hecho religioso, digamos, sobre Sí. los evangélicos. Además también toda la fascinación que genera, ¿no? Una minoría Uh-huh. religiosa y todo eso. Pero me parece bueno, que creo que todo el tiempo estamos haciendo comunidades en los espacios distintos donde nos movemos y nos vinculamos con otros, digamos. Hay cosas que se ponen en común, de las historias de vida, de los sufrimientos, en el 8M es como muy el hecho reivindicativo, ¿no? Lo que falta, lo Sí. que no está, lo que nos hace sufrir. Hay un colectivo que se identifica con ciertos dolores, con ciertas vejez, que
que ponen en común un montón de situaciones que no son hechos aislados. Entonces, ahora la pregunta muy, muy bien elaborada, ¿qué nos une en torno a Cristo, digamos? O qué, ¿a qué Cristo? Porque muchas veces Sí, sí, uno se queda escuchando y dice, ¿realmente es el mismo Dios? claro, ¿Realmente claro. será o no será? ¿Qué Sí, representaciones mentales tengo yo? ¿Qué representaciones mentales tiene el otro que hace que a veces, bueno, esas preguntas son como disparadoras, ¿no? sí, yo creo que es complicado y es muy interesante tu punto de vista porque tú conoces bien las comunidades que no están en torno a, necesariamente a Cristo, es lo que dices, o sea, que Mm, es súper interesante lo de la ujú, lengua de signos, que es mm, un tema que a mí me encanta, que nunca tengo tiempo, pues siempre digo, tengo que aprender lengua de signos, no sé para qué, porque yo ya estoy mayor, ya no estoy para aprender, para empezar otra profesión, pero me da igual, es como yo quiero aprenderlo. Me parece súper, o sea, desde el punto de vista lingüístico, que es lo mío, es como, oh, es fascinante. Pero, claro, lo que es muy dices, hay fascinante. diferentes cosas que nos unen y es un poco, pues a veces nos unen unas cosas con unos, a veces unas cosas con otros, ¿no? Mm, Eh, yo para el podcast, claro, lo que pensaba era un poco explicar esa diferencia que hay entre yo lo he puesto así, pero no estoy muy segura, no sé muy bien si lo he articulado bien, ¿no? La idea es, ¿qué diferencia hay entre hermanos en la fe y amigos en Cristo, ¿no? Por lo que hablas de las comunidades, ¿no? Que hay mucha mm, gente que, o lo que, bueno, lo poquito que he podido ir viendo de lo del culto que habéis ido sacando por ahí, ¿no? La idea esa del mm, fenómeno religioso, del juntarse, del tener una actividad litúrgica, mm, o sea, de la necesidad de la comunidad que hay y que hay una necesidad desde el ser cristiano. Una de las primeras cosas que te surgen cuando uno se hace cristiano es el hecho de decir, tengo que mm, compartir esta vida con otros porque si no parece que no tengo suficiente, ¿no? Y sin embargo, hemos llegado a un ujú, punto en el que el propio fenómeno religioso ha acabado causando que a veces no tengamos esa capacidad de conectar con otros en Cristo, se quiere mm, decir. Muy ujú, hermanos en la fe, pero no muy amigos en Cristo. Me acordaba de una cosa. mm. Cuando yo era más joven, en alguna de las iglesias en las que estuve, nos echaban la bronca antes del culto porque nos poníamos a hablar y empezábamos a contarnos y nos encontrábamos el domingo por la mañana y nos poníamos a charlar y no empezábamos el culto a la hora y el pastor Ah. nos echaba la bronca. Y yo entonces lo veía muy lógico, como que, bueno, claro, es que tenemos que dejar de hablar para poder estar sentados y escuchar la predicación y escuchar y asistir, ¿no? Pero Claro. luego era el hecho de decir, cuando sales de eso, cuando ya empieza a crecer tu fe y te das cuenta de lo que realmente, lo bueno que es en la Mm, comunidad de los cristianos, dices, pero es que estábamos mal de la cabeza, o sea, si esa era la parte buena de la iglesia, el ir y el reunirte, el charlar, o sea, eso era lo que había que potenciar, no cortar. Pero la tradición hasta cierto punto siempre es, no corta eso porque lo importante mm, es esa liturgia que viene después, ¿no? Entonces, un poco como, no lo estoy mm. articulando bien, pero bueno, te lo dejo ahí todo el Disociar. batiburrillo para que me Sí. cuentes. Bueno, yo soy, como a mí me han dicho, soy muy terrenal. Entonces necesito como lo concreto, ¿viste? Necesito la presencia, necesito tocar, necesito, también muy latina, digamos. Sí, bueno. Pero sí, eso que decís me parece como que también he vivido esta cuestión de, bueno, muy disociado, ¿no? La vida con otros y la vida con Dios o el momento litúrgico de la vida compartida donde Dios también se manifiesta y donde Mm, Cristo también resuena en la palabra del otro, resuena en la anécdota, resuena en una risa, resuena en una comida, en esos gestos cotidianos, en esos gestos sencillos, digamos, o sí. hasta tontos parecerían, ¿no? Pero Mm, me parece que con el documental a mí me pasó mucho de poder, en realidad desde antes, un proceso como interior y también de reflexión y de introspección mm, sobre estos temas, de decir, bueno, integrar la vida, digamos, o sea, que la vida... que la vida es un sacramento, la vida es una qué señal, bonito eso. la vida entera, digamos, nos apunta a Cristo, la vida, si Cristo está en todos, digamos, como realmente sí reconozco ese disfrute y ese gozo cuando celebramos a Cristo, cuando cantamos, cuando le celebramos la liturgia, ¿no? Cuando Mm, reflexionamos, pero también cuando creamos, también cuando nos juntamos a conversar, también cuando entre los hermanos pasan cosas que el espíritu, vos decís, no sé, yo muchas veces me ha pasado encontrarme con alguien en una conversación, en un café, en un lugar donde aparentemente no sería como sagrado, mm, pero con la convicción
qué sé yo, que Dios está, digamos, Dios está en todos lados. Entonces, Sí. encerrarlo en las cuatro paredes de la iglesia me parece que ya esas narrativas, digamos, ya están como, bueno, la pandemia nos vino también a poner en crisis, ¿no? Mm, El para qué nos juntamos, cómo nos juntamos y dónde está Dios, digamos, quién posee a Dios. claro, pues Creo es que súper cuando, interesante eso. ¿quién tiene el dominio de Dios? Claro, es una idea como, no sé si esto es muy lectura de género, no sé si me lo puedo permitir hacer, pero es un poco como que hay una idea muy femenina que es la de compartir, femenina entre comillas, ¿vale? Entendedme, ¿no? Pero es una Sí, sí, idea muy sí. de se comparte, se reparte, se hace, mientras vas caminando, esta cosa de ir haciendo, mientras cocinas vas hablando de Dios, mientras vas haciendo lo que decía Ujú. Santa Teresa de Jesús, de Dios está entre los fogones, todo eso, ¿no? Y esta otra idea más de lo patriarcal, de tener el dominio, tener el control, alguien tiene que tener el poder, alguien Mm, tiene que estar en la jerarquía. Yo creo que esas dos ideas de comunidad mm, ahora están muy en conflicto porque en el fondo las dos ideas de sociedad, de cómo somos, están muy en conflicto también en la sociedad. Yo mm, veo que, por ejemplo, hay mucho reproche en el hecho ese de decir, esa imagen que tú tienes, que te está explicando de una comunidad viva, ¿no? De que la vida entera es un sacramento, me gusta esa frase, la vida entera es un sacramento, ¿no? De ir creciendo y viendo, es lo que muchos sentimos y mucho vemos, que no podemos ser cristianos un día a la semana porque no nos vale, necesitamos la fe ujú, real, diaria, cotidiana, para poder sobrevivir. ujú, Pero tenemos frente a esto el hecho de no dejéis de congregaros, que es el versículo mm, ese, creo que está en Hebreos, puede ser. Ay, ahora lo he perdido. ujú, sí, Tenía que en haberlo hebreo. apuntado, porque yo lo voy apuntando de memoria y luego no lo dije, ¿no? Y claro, se usa un poco para mal a veces. Tengo esa sensación, ¿no? Mm, De que el no dejéis de congregaros omite toda esta vivencia cotidiana y lo reduce todo a, pero tienes que ir al culto. No digo que los cultos sean malos, es algo que te has señalado y creo que es muy interesante. El culto en sí no es malo, siempre y cuando sea una expresión más de esa vida. O sea, siempre y cuando sea un momento de, pues nos reunimos y hacemos esta cosa en concreto, pero el hecho de que esa sea la exclusividad de la vida que se te exige o que se te requiere o que tú mismo te conformas con ella, es algo que yo creo que durante los últimos años sí que nos lo estamos planteando todos bastante. No sé si es cosa mía, pero lo he ido viendo en bastante gente. Muchos nos lo planteamos. No sé cómo es. Al final, ¿dónde está el no dejéis de congregaros? Voy a buscarlo, espérate. Tú me contando, tú está acá, dime. Hebreos, sí, Hebreos 10:25. Me parece que, a ver, cuando yo me acuerdo en un momento, me pasó un momento así muy particular. Yo estaba armando el culto en el 2018 que salimos a filmar, y voy y le digo a mi pastor, en ese momento, bueno, Guille Loforte, pastor de la Iglesia Comunidad Viva, que es la que hemos estado yendo estos últimos años, estoy harta de venir al culto el domingo, estoy harta, siempre lo mismo, o sea, estoy harta, me parece como muy monótono. Dice, no vengas, ¿quién te obliga a venir? Te obliga, o sea, si Dios no te va a dejar de amar menos, o sea, y la presión religiosa, ¿no? Como la autoimposición religiosa, así como de latigarse, ¿no? Y ahí fue como dije, claro, él me dijo, bueno, mira a tus hermanos, capaz que hay domingos donde a vos no te pasa nada y está bien, pero hay domingos quizás donde tu hermano o tu hermana salen bendecidos y trata de última inspirarte en ellos. Una cosa así me dijo y a mí me quedó muy grabado eso. Y ahí yo, claro, en la liturgia, ¿no? Que es como a veces, digo, bueno, tengo que aprovechar este momento donde se está alabando a Dios, donde estamos cantando, donde estamos escuchando la palabra. ¿Cómo puedo como capitalizarlo para mi propia experiencia espiritual, digamos, sin que me genere tanta pesadumbre, ¿viste? Y bueno, empecé como ahí con el culto y para mí fue muy liberador. Y después descubrir que este versículo, en la versión, no sé si NTV, cuando dice, no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre, pero arriba dice, para animarse los unos a los otros, para formarse en el amor y en el apoyo mutuo, una cosa así, dice. Y cuando yo lo descubrí, dije, claro, esta presión, ¿no? Esta palabra eh, de tanta imposición, como, bueno, asiste al Sí. culto porque si no, Dios no te va a bendecir, o porque si no, no estás en una sana relación con Dios. En realidad, es un llamado al amor. Nos pasó ese año de estudiarla con las chicas del grupo pequeño del discipulado, digamos, Sí. estudiar hebreos y descubrir esto y decir, mirá, o sea,
por qué hemos interpretado, se nos ha transmitido esto desde tanta imposición, la asistencia al culto dominical, cuando en realidad es una invitación a la celebración, al darnos ánimo mutuamente, pero bueno, ¿cómo nos vamos a dar ánimo si no nos escuchamos, digamos? Sí. Si por ahí es muy monolítico el mensaje, o por ahí no hay espacios. Y en mi caso particular, encontrar como grupos pequeños, grupos cotidianos, grupos domésticos, ha sido la manera de vivir la fe y la manera en que a mí se me integró, o sea, se integró ese Dios de la infancia, ese Dios donde tengo que ir al culto porque si no, y mi papá, ¿viste? Y mi mamá preparándonos, bañándonos a todos, somos 4 hermanos. Y todo ese ritual, Dios de la vida, digamos, Dios que está en la vida, y no el domingo de las 9 a las 10 de la mañana o de las 6 a las 7 de la tarde, digamos. Sí, es un tema para analizar largo porque los que yo los llamo cristiano viejos, cristiano viejo no sé si sabes que era el término que se utilizaba en la Edad Media para hablar de los que no eran judíos en España. Mira, no conocía. Sí, por ejemplo, a Cervantes se le acusaba de no ser cristiano viejo, pero me encanta ese término que es muy de la edad moderna, o sea, del siglo de oro de aquí de España, para hablar de los que hemos sido evangélicos desde pequeños, de los que hemos asistido a la iglesia desde pequeños, que parece que somos como más puros, no sé cómo decirlo, para cierta gente, ¿no? Que los que se han convertido después, una cosa así, ¿no? Es gracioso, Sí. pero los cristianos viejos tenemos la cosa esta de la culpabilidad del culto del domingo, como que si no asistimos nos vamos a perder la bendición de Dios y que Dios solamente está en el culto del domingo, es un poco esa idea que se te acaba quedando desde que eres pequeño. Y claro, obviamente, desde esa perspectiva tú no puedes dejar de congregarte porque entonces te pierdes a Dios, ¿no? Y el tema está en eso, en decir, ¿cómo cambias, ¿no? Ese lenguaje, esa narrativa para lo que tú dices, ¿no? Para hacer que la comunidad sea mucho más importante, la comunidad cotidiana, lo que tú dices, los pequeños grupos, las pequeñas conversaciones, que sean mucho más importantes que ese lenguaje, esa narrativa de asistir, recibir, de lo que yo te decía, ¿no? Tienes que dejar de estar, de esa charla que tienes antes del culto con la gente, de quedarte preguntándote pues cómo te ha ido la semana y qué cosas han pasado, para parar todo eso, guardar silencio durante casi 2 horas y sencillamente recibir algo, ¿no? Como que son dos narrativas demasiado alternativas. No es tanto nuevo o viejo, porque yo creo que siempre han coexistido, pero como que una era la oficial y la otra era la extraoficial, la que no debía contar, ¿no? Yo creo que siempre ha habido gente que ha sabido que Dios estaba en todas partes, que no estaba solamente en el culto, ¿no? Pero que daba la sensación de que lo oficial era no creer eso, lo oficial era asistir al culto y tal. Así que te iba a decir algo, se me ha olvidado. No, Porque, en relación a eso que decías, sí. Leímos un libro en el club de lectura el año pasado que se llamaba La iglesia que Jesús quería, de Lofkin, no me acuerdo bien el apellido del autor, pero bueno, hablaba de esto, o sea, un poco lo que el autor encaraba era como el movimiento de Jesús, había un llamado, digamos, a hacer una sociedad de contraste, un signo de salvación que representa el reino de Dios en su totalidad. Y me parecía como re interesante porque no sé si estas narrativas, como bien decías, son nuevas o viejas, pero sí entender que la iglesia primitiva es una iglesia de comunidades domésticas, una iglesia del camino y una iglesia de las casas también, digamos, una iglesia del encuentro con Dios a través de la palabra, pero del encuentro en la mesa a través de la Eucaristía. Y para mí descubrir esas cosas de la liturgia me ha ayudado un montón, digamos, a descubrir lo valioso que puede llegar a ser, digamos, el símbolo, el rito, cuando hay creatividad también, ¿no? En los símbolos, cuando la liturgia y el arte se vinculan, en los cantos, en las imágenes, en lo que el ser humano puede crear, digamos, pero también en el encuentro con el hermano, con la hermana, digamos, y lo que pasa cuando entramos en diálogo y el logo, digamos, la palabra circula entre dos y más que se encuentran en nombre de Cristo, digamos, me parece fascinante y no sé, me llena como de vida, digamos, pensar que Jesús habita cuando hay dos que se juntan en su nombre y el diálogo habilita eso, digamos, el encuentro con el Señor de una manera más natural, más espontánea, más real, más auténtica, o es al menos interesante. más fresca.
Sí, es súper interesante. Es que realmente Dios está ahí, estés donde estés. Es verdad que yo, Mm, por ejemplo, con el tema de la liturgia he tenido una especie como de reencuentro, porque durante ujú, mucho tiempo para mí lo que era la liturgia, fuera la que fuera, era opresión, era un símbolo de opresión, de tener que mm, estar, de tener que callar, de tener que aguantarse, de mm, no querer estar ahí, pero tener, o sea, el juego no era tanto el recibir algo, como tú dices, que está hecho desde la ujú, imaginación, desde el rito, desde el arte, hasta cierto punto las liturgias tienen mucho, ujú, mucho que ver con el arte, aunque esté bastante controlado, ¿no? Pero en mi caso tenía mucho más de culpabilidad, de sometimiento, mm, entonces era cambiar un poco la percepción de eso. mm, Y yo creo que la clave de eso está en el hecho de decir, claro, yo lo empecé a entender en el momento en que vi, fue un momento un poco raro de mi vida en que dije, es que mi iglesia la tengo por WhatsApp, porque la gente a la que yo quiero, con la que yo soy iglesia, resulta que nos mm, hemos agregado, pero cada uno en una parte del mundo. Y hablamos todas las semanas y nos vemos cada uno de uno en uno, ¿no? Pero hablamos a través de audios de WhatsApp, nos escribimos sí, sí, mensajes sí. cada cierto día, oye, ¿qué tal estás? ¿Cómo va este? Mm, ¿Cómo va el otro? Que, oye, ¿puedes orar por no sé qué? Cuando había urgencias y tal. Fue un momento rarísimo en el que nos sentimos muy aislados por circunstancias mm, muy, muy geográficas, muy físicas, y sin embargo no nos sentimos aislados espiritualmente. ¿Hasta qué punto Dios tiene ujú, capacidad para echar la imaginación y para usar la creatividad de hacer comunidad de todas las mm, maneras posibles, ¿no? Y cómo contrasta eso con esa obligación de solamente un sitio, un lugar, un momento, es iglesia. Me hace mm, pensar mucho en el tema ese de lo que dices, ¿no? De las iglesias en las casas, de las iglesias cotidianas, mm, de que Dios no se reunían el domingo solamente. Eh, Estaba grabando uno de los podcasts de aquí y leía Hechos 2. Al principio se reunían en el templo, iban al templo y estaban allí. ujú, Luego les decían del templo, pues nada, pues nos reunimos en las casas. Era como, bueno, pues vamos mm, reuniéndonos, pues como un grupo de amigos, ¿no? Esa es un poco la idea. Que era un poco ujú, también una pregunta que tenía por ahí, ¿no? Si hay diferencia entre hermanos en la fe y amigos en Cristo, porque hay veces que no sé mm, si yo sí he visto la diferencia en algunos lugares, pero últimamente no lo tengo tan claro. Quiero decir, si son iguales, si mm. son diferentes, no sé si es una pregunta muy rara. Yo creo que sí, que hermanos, hermanas en la fe es como el regalo de Dios, el Mm. regalo supuestamente de Dios, como una Sí, gracia, ¿no? La fraternidad en los que sí. reconocemos, bueno, en el proceso de, no sé, que en Cristo hemos sido redimidos, hemos sido transformados, estamos siendo transformados. Y bueno, creo como que Dios mismo nos instruye en ese amor fraternal o en ese amor que nos convoca o que nos enlaza a los hermanos y hermanas que han, o sea, desde la historia, digamos, Mm, desde años atrás, incluso gente que no conocemos, gente que quizás se convierte en la comunidad real con la que nos vemos los domingos o en alguna iglesia local. Me parece que esa es como digamos, esa sería como la caracterización. Y por otro lado, los amigos de Cristo me parece que hay como que implica cierta voluntad o cierta intencionalidad en vincularse con otros, como tú dices, digamos, como a nivel virtual o a nivel por proyectos o a nivel de cercanía o a nivel de afinidad, donde también me parece que es un misterio y un regalo de Dios para los suyos, me parece, como esa distinción. Quizás lo que se pondría en juego es la voluntad de con quiénes elige. Viste que hay un dicho que dice como que la familia no se elige, los amigos sí. sí. A mí me parecería como que los hermanos en la fe serían como la familia que te tocó Sí. y los amigos en Cristo como eso que uno va eligiendo, no obstante, llamados todos a amar. Obviamente que después transitar eso es como más complejo y con el factor humano real de las diferencias, me parece que se vuelve como algo más que necesita del Espíritu Santo porque si no, Sí, 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 no, yo creo que sin eso no funciona. O sea, comunidades hay eso, muchas, comunidades que funcionen desde esa, o sea, desde ese amor fraterno que dices solamente puede hacerlo el Espíritu Santo, pero nosotros no somos capaces. Yo últimamente estoy sí. tratando con Es que mucha... nos acercamos a los otros pero nos acercamos al otro con nuestras propias heridas, con nuestros Sí, propios traumas y el otro con las suyas y ambos con las expectativas de que el otro sea un poquito como me gustaría que sea, ¿viste? Como sí, yo al menos sí. reconozco eso en mí y bueno,
claro, también aprender a claro. ser transformados ahí. Y hace falta la comunidad para entender que, que tienes que dejarte convencer por el Espíritu Santo para amar al otro. Sí, Últimamente estoy conociendo a sí. mucha gente que está en un proceso de, de construcción de su fe, ¿no? Sobre todo que vienen de entornos de iglesia muy tóxica, de iglesias en las que se ha Mm, abusado mucho espiritualmente. Bueno, ahora estamos haciendo también un grupo de mm, trabajo para poder escribir algo sobre mm. el tema del abuso espiritual, que es así una cosa un poco... Sí, me has contado. Sí, sí, sí. Bueno, a ver si conseguimos avanzar porque cada vez nos va creciendo más el tema y es un poco complicado. Entonces me interesaba mucho hablar del tema este de la comunión, del día que olvidamos la Ujú, comunión, porque claro, últimamente yo he estado muy metida dentro de estas narraciones de personas que mm, no entienden, o sea, que no han vivido esa parte tan absolutamente, a ver, ¿cómo te lo explico? Lo que me estás contando, lo que nos estás contando todos, es ujú, lo que anhelamos en el fondo todos, esa necesidad de mm, comunidad profunda, es donde realmente podemos crecer espiritualmente con otros, donde podemos llevar nuestro crecimiento personal y ofrecerlo a otros, lo que tú decías, ¿no? El congregarse como una bendición, como un regalo, ¿no? No como una obligación, ujú, es a lo que yo creo que deberíamos aspirar, ¿no? ujú, Buscar comunidades en las que podamos estar así, que existen, que tenemos que encontrarlas, que tenemos que conocerlas, pero sobre todo que tenemos que hacerlas nosotros mismos. Pero claro, vengo de conocer a mucha gente que viene de un proceso con iglesias muy tóxicas, donde no mm, se ha respetado la libertad esa del Espíritu Santo, de la que se habla en la Biblia, mm, de dónde está el Espíritu de libertad, 2 Corintios 3, si no me equivoco, sino que se ha encapsulado todo, se ha medido, se ha puesto todo muy mm, para mantener a la gente controlada. Y esas personas tienen asociada, yo creo que necesitan otra narrativa, no sé. Era un poco la idea de ujú. este podcast también era decirles, oye, sé que Sí, muchos nos vais a escuchar, sé sí. que mucho de lo que os vamos a decir va a ser un poco extraño, os va a sonar un poco raro, pero que existe esa opción, existen esas Mm, comunidades que muchos las vivimos de una manera o de otra, porque no quiero que se nos quede la sensación de que la única manera de ser iglesia es estar en un entorno tóxico. Yo, no, tal cual. eh, No, no sé muy bien cómo sí, articular sí, esto, sí. pero creo que se me Es entiende. que esas historias de abuso espiritual y de abuso religioso me parece que son propias de los sistemas institucionales que vigilan Mm, y castigan, digamos, de sí. control y de manipulación, y que me parece que para nada responden esas actitudes y esas expresiones de la vida con otros eh, al ejemplo de Cristo, digamos. O sea, me parece Claro. que si tuviéramos que definir, bueno, una comunidad bajo la mirada de Cristo o en torno a Cristo, esa como una unión en esos espacios, en esas dimensiones, no está. Y para mí es muy importante que se creen dispositivos, protocolos, no sé, que la ley, Mm, que alguien pueda hacer algo contra esas instituciones que sus dispositivos de control son realmente muy nocivos y no solamente terminan dañando a las personas en un montón de sentidos, psicológicamente, físicamente cuando no, sino también en la espiritualidad, digamos, porque sí, sí, sí. y eso también conozco un montón de casos y creo que es tan fácil que a nivel humano se cuelen esos mecanismos, esos Mm, discursos en nombre del amor, digamos, o en nombre del cuidado, que es como muy peligroso y me parece que necesitamos como herramientas y no sé qué más, digamos, protocolo. En el club de lectura leímos la nota que hiciste sobre Ravi Zacharias, que nos pareció mm, muy pertinente, muy necesaria y muy urgente para poder conversar en torno a estos personajes narcisistas. sí. Eh, y fue la verdad que muy provechoso y muchos lo decíamos porque muchos habían transitado o habíamos transitado experiencias así de abuso, no a este nivel, ¿no? Tan Claro. extremo, pero sí de, bueno, ¿cuáles son las maneras para redirigir esto, digamos? ¿Cómo se hace? Mm, ¿Cómo se hace hacia adentro de las iglesias? Y es que no tenemos forma, creo que no estamos formados muchas veces en el amor o en la... así como se entrenan, hay un par para la guerra y un par sí.
para eso hay que entrenarse en el buen trato, hay que entrenarse en el Sí, amor, hay que entrenarse en el, no, hasta acá te habilito, hasta acá no, digamos. Si entendemos que el Espíritu Santo nos agencia a todos, digamos, nos empodera a todos con su presencia, y bueno, ahí, como dice el eslogan, el poema del inicio del podcast, mm, que no ser jefe de tu amigo, digamos, sí, sino sí, sí, ser hermano de tu hermano, claro. digamos. Es súper Creo que interesante que podamos hablar de este tipo de comunidades, aunque sea un poquito, porque tampoco podemos alargarnos muchísimo, ¿no? Eh, pero sí es súper interesante porque precisamente creo que la manera de luchar contra esa imposición, contra esos ambientes tóxicos, contra los líderes narcisistas, es ofrecer muestras y hablar y mostrar y explicar cosas como, por ejemplo, la del culto. Es decir, hay otras comunidades en las que, bueno, puede haber liturgia, puede haber jerarquía, pero también hay comunidad, también hay amor, también hay cercanía. Puede que no todos encajemos en cualquiera de esas, puede que necesitemos encontrar una comunidad en la que nuestra particularidad, el lugar de donde venimos, nuestra historia, nuestro trasfondo encaje con unos o con otros. Eso de, bueno, podemos ser hermanos en la fe, pero no siempre vamos a ser amigos en Cristo por nuestro trasfondo, ¿no? Pero creo que hace falta hablar un poco más de los buenos ejemplos. También hay mucha gente que ha salido de esos entornos tóxicos, que está en proceso de recuperación, me dice lo de, ya, pero es que no encuentro ninguna iglesia donde yo me pueda encontrar bien. Claro, hay dos cosas. Mm, Una es, estas comunidades a veces no son tan visibles como deberían ser, mm, porque no son el ejemplo de lo que es ser cristiano, de que es de lo que éxito, estamos hablando. de éxito. Claro, estas comunidades son muy, muy orgánicas, muy líquidas, entre comillas, ¿no? Y entonces son Ujú, mucho más difíciles de rastrear. Y los otros son los ejemplos institucionales, que es mucho más fácil de ver, que tiene los carteles, que tiene... Y creo que hace falta hablar un poco más de la vivencia del cristianismo desde la comunidad, desde el estar con el otro, desde el que el otro te acompañe, del discipulado mutuo, de la mm, edificación mutua, porque en el fondo es lo que nos hace crecer. Sé que hay muchos cristianos que hace mucho tiempo que no están en un entorno de una iglesia institucional, entre comillas, ujú, ¿vale? Que les ampara, a la que asisten, ¿no? ujú, En la que se congregan, pero siguen siendo iglesia, siguen teniendo una comunidad, aunque sea muy informal. ujú. Y en lo que hablabas antes, has nombrado, ¿no? De cómo dejar que, o sea, que cómo era la iglesia que Dios quería, cómo era el reino de Dios, que Dios, o sea, que el propio Cristo estaba buscando. Para mí yo creo que tiene mucho más que ver con ese crecimiento un poco anárquico, como está en la época, como Ujú. están los tiempos, no necesariamente controlado y mediado. No sé si son cosas mías, porque yo también estoy totalmente muy anarcocristiana, y hablaré de los anarcocristianos rusos del siglo XIX. Es como, abajo la institución. Esa es cosa mía, pero Sí. sí que noto que yo no podría ser cristiana si no fuera por mi comunidad de creyentes. Lo que pasa es que es una comunidad Ujú. rarísima, ¿no? Súper ecléctica, hecha de gente rarísima, pero que había algo que has dicho antes que me parecía Genial. súper interesante, en Sí. ese crecimiento cotidiano, en ese charlar con unos y con otros, es como muchas veces Dios se muestra y se manifiesta, es como Dios se presenta, ¿no? La comunión no es solamente algo que se da los domingos, sino que cuando dejas que fluya esa vida de Dios en ti, acabas viéndola en cada momento de tu vida. Y Sí. claro, cuando hablas con gente que realmente lo está viviendo, vas viendo ejemplos de eso todo el tiempo. Creo que necesitamos salir un poco más a la luz. Este tipo de comunidades. Sí, que eh, existen, que sostienen a personas y que sostienen la fe, digamos, de mm, manera como también muy cristianas para sí, ponerle a Cristo en el medio. Pero sí me parece que bueno, que también son maneras alternativas a esta cultura del ocio, del mm, entretenimiento y del consumo, ¿no? Como sí, eh, alternativas que ponen a diferentes personas en agencia, digamos, mm, en ser con otros y ser para otros también. claro. Oye, eso es como, espera, que esta idea es buena. El tema de, claro, ahora lo has dicho y de repente ha hecho la lucecita, ¡plin! Claro, muchas veces yo creo que hay mucha gente bueno, que sí que está en busca de una necesidad de una comunidad, sí que necesita una comunidad, pero hay gente que no. Hay gente que se conforma con la iglesia como ocio.
como, bueno, pues algo que haces el domingo, que te entretiene, te mantiene la culpabilidad más o menos a raya, Sí. mm, tienes O que cierta... te brinde una experiencia religiosa, digamos, Sí, dentro de los bienes de consumo religioso, como le dicen, sí, está prender la tele en este episodio, o en esta iglesia, o en esta otra iglesia, mm, o ir al culto para satisfacer, como decías, la culpa, sí, digamos. claro, claro. Pero bueno, Es súper interesante porque, claro, esto la pandemia, no tengo muchas ganas de hablar de la pandemia, que estoy harta ya, estoy frita, como se sí, dice. sí. Ya estoy harta de esto. Vamos a hacer como que no existe. Pero bueno, no. ¿Verdad que, claro, la pandemia se ha cargado mucho de ese ocio de iglesia? Porque, bueno, ahora tienes, bueno, sí, puedes poner el YouTube de uno o el YouTube de otro, pero El como culto on no tenga, demand. claro, pero como seas de estos que solamente asisten y que no tienen una comunidad en tiempos como estos, sufres mucho. Los que tienen una comunidad con los que pueden hablar, aunque sea por teléfono un rato, bueno, no nos podemos ver, pero bueno, nos vemos a lo lejos de aquí y ya está, ¿no? En estos tiempos de pandemia creo que han sido los que menos Mm, han sufrido y creo que ese es un buen baremo de ver si ujú, realmente, o sea, si realmente estamos más pegados a lo que es la verdadera iglesia de Cristo que a mm. lo que a lo que luego se ha inventado que es, pero no lo es. No sé cómo decirlo, ¿no? Pero está muy interesante eso que dices. Sí, sí, porque también creo que el culto representa eh, como un espacio de salud mental, digamos. Había Ujú. leído un libro de una editorial, de Editorial Kairos, que se llamaba Psicología Pastoral de la Iglesia, y tenía en un lugarcito una reflexión sobre esto, digamos, como el rol de terapéutico que tiene la liturgia, los cantos, la oración, el poder reflexionar introspectivamente, y pasa mucho que, bueno, hay muchos sectores que no acceden, digamos, a un psicólogo Mm. o alguna herramienta de salud mental, y el culto se ofrece como un espacio también que, 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 mm, que colabora o contribuye a esa estabilidad emocional, psíquica, espiritual, Mm. y que, bueno, hay que también, no sé, yo destaco esas funciones que tiene, digamos, y para quien le sirve también, pero bueno, no puede quedar en eso solamente, ¿no? Claro, Ni la vida cristiana, ni la vida con otros, digamos, sí. en un consumo de espiritualidad, eh, eh, no sé, Sí, emocional, no sé, sí, no, no, incluso eso solo, consumo de espiritualidad, ya es un consumo de problema. espiritualidad emocional, digamos. Y ya es un problema, porque dices, no, la espiritualidad no se consume, hijo mío. Tal cual. Ay, sí, ay, odio cuando pasa esto en los podcasts, pues que llevamos ya un buen rato y como nos Sí, pongamos sí, ahora a hablar sí. de otros temas, nos vamos a quedar aquí toda la noche, que yo encantadísimo, pero creo que la gente que estará escuchando esto tendrá otras cosas que hacer. Se le va a hacer largo, sí. Sí, y yo creo que ya sí hemos entendido un poco. Me sorprende mucho lo que Sí. hemos hablado, porque yo iba un poco más en modo de guerra, de decir, no, no, la iglesia institucional es lo peor. Es lo que digo, últimamente estoy un poquitín anarco-cristiana, ya se me pasará. Es la edad, es la edad. Me ha tocado ahora. Hay que Pero compensar. sí, Sí, yo tengo mis momentos también, tengo mis momentos, estoy como, sí, bueno, nos vamos y después como, bueno, y después encontrarse, hay momentos, sí, sí, ciclos. sí. Pero claro, es lo que dices, no podemos desprendernos de nuestro trasfondo. O sea, no somos cristianos del siglo I porque no estamos viviendo en el siglo I, estamos Mm, viviendo en el siglo XXI. mm, Podemos inspirarnos en los del siglo I, pero nuestra cultura es completamente diferente. Y nuestra cultura incluye una liturgia y un cristianismo histórico que no podemos ignorar y decir sencillamente que ahí no hay nada de Dios. No es necesariamente así. Creo que hace falta hacer una reflexión un poquitito más profunda ujú, para intentar incluir formas de ser cristiano que ahora parece que están muy en conflicto e intentar encontrar maneras en las que esas dos formas puedan convivir. Y me parece muy ujú, interesante lo que hemos hablado porque a mí también me ha servido para verlo y decir, oye, no vamos a estar tanto en guerra, vamos a intentar conversar, vamos a intentar dialogar con el otro, ¿no? Aunque no le entendamos a veces, aunque no entendamos sus formas, aunque no entendamos su forma de suplir esa necesidad espiritual y para mm, nosotros sea mejor de una manera y para ellos sea mejor de otra. Creo que vivimos en mm, un ambiente de mucha pluralidad cultural y subcultural en la que ujú. no podemos negar o cancelar las culturas de los demás ni los lugares de donde vienen los demás. Así que me ha gustado esta conversación.
Espero que la gente nos haya entendido y haya disfrutado también de esto. Y no sé, a lo mejor nos quedamos aquí charlando un ratito más bajo la higuera, pero el podcast en sí se va a terminar, así que nada, Bueno, no muchas sé, gracias, Noa, cuéntame algo. por esta invitación. No, agradecerte y agradecerte a los que están escuchando también, agradecerles. Y ha sido hermoso charlar con vos esta tarde. Esta Que tarde acá y esta noche en España. sí, es como la higuera virtual. Pues me alegro un montón. Nada, nos escuchamos otro día o bueno, si queréis seguir escuchando los podcasts, ahí los tenéis, nada. Yo me despido porque este es el podcast más informal, más horrible y menos podcast del mundo, así que un sencillo adiós y ya está. Hasta luego.